Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, antes que nada, gracias por recibirnos en esta casa. Al contrario. La casa de todos los mexicanos. De todos los mexicanos, la tuya incluida, querido Ricardo. Gracias a ti. Gracias. Doctor, es absolutamente necesaria y urgente una reforma electoral en nuestro país que incluiría, por supuesto, nos está hablando de una transformación de no sé cuántos grados del propio INE. Mira, yo te diría que una reforma electoral siempre es pertinente si sirve para hacer ajustes, si sirve para mejorar algunas cosas, pero cuando se trata de una reforma que busca refundar algo que funciona bien, pues la respuesta es terminante, no. Déjame fraseártelo así. ¿Pasaría algo? ¿Le pasaría algo a la democracia mexicana? ¿Tendríamos una merma o estaríamos en un riesgo si vamos a las elecciones de 2021, que van a ser las elecciones más grandes de nuestra historia en ese momento, porque van a elegirse todos los diputados, va a haber elecciones federales y por primera vez va a haber elecciones simultáneas en los 32 estados al mismo tiempo? ¿Pasaría algo si llegamos a las elecciones de 2021? Con el sistema electoral, con el marco normativo que hoy tenemos, la respuesta es terminante, no. Hemos venido construyendo un sistema electoral, Ricardo, que nos ha permitido, luego de la última reforma en 2014, contar de 2015 a 2019 con el índice más alto de alternancias a nivel municipal, diputaciones locales, gubernaturas, diputaciones federales, senadurías de la historia del país. Es decir, el sistema electoral está funcionando, está permitiendo que sean los electores los que deciden quiénes los gobiernan y a través de su voto premiar o castigar las acciones de gobierno. Y son, además, elecciones, como lo demuestra 2018 y 2019, que en términos generales son aceptadas, no tienen una contestación aparejada. Eso quiere decir que el sistema electoral está funcionando. Vuelvo a insistir, ¿se puede mejorar? Siempre es mejorable, pero es urgente, necesaria, impostergable una reforma electoral. La respuesta es tajante, no. Ahora bien, se está hablando, se está proponiendo en una reforma, en una propuesta de la mayoría de Morena, la desaparición de los órganos electorales locales, los OPLES. Se está hablando de una reducción drástica del presupuesto del INE, que se dice que es un instrumento, un organismo muy, muy caro. Se está hablando también de la reducción de los consejeros electorales de 11 a solamente 7. ¿Se pone en riesgo la democracia en caso de avanzar con estas propuestas? Mira, yo te diría que toda propuesta que altere tres pilares fundamentales que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años y que son el sostén de todo el sistema electoral, es una reforma que podría ser regresiva. ¿Cuáles son estos tres pilares? ¿Cuáles son estos puntos que ningún cambio a la ley ni a la Constitución debería tocar desde nuestro punto de vista? Primero, la autonomía de las autoridades electorales, porque nos ha costado mucho pasar de aquella vieja Comisión Federal Electoral de hace 30 años, que alojada en la Secretaría de Gobernación. Alojada y dependiente de la Secretaría de Gobernación, y en donde eran los partidos políticos los que votaban a partir de su fuerza electoral, a un sistema electoral en donde las autoridades gozan de una autonomía importante y que permiten en consecuencia un arbitraje imparcial. Primero, autonomía. Segundo, certeza. Una reforma, aunque sea bien intencionada por la lógica de acortar los gastos, que ponga en riesgo la certeza que hemos logrado construir en torno a los procesos electorales, vuelvo a insistir, 2018-2019 son elecciones incontestadas. Son elecciones que son el resultado de esa acumulación de procedimientos, de reglas, etcétera, que inyectan certeza y equidad en las condiciones de la competencia. Y tercer lugar, que no merme digámoslo así, la posibilidad de que la pluralidad política esté representada en los órganos de toma de decisiones. Una reforma que altere la autonomía, que reduzca o merme la certeza y la equidad en las condiciones de la competencia, o que acote la representación de la intensa pluralidad política que existe en el país, es una reforma sin lugar a dudas regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden cambiar las reglas y mejorar, que no se pueden incluso sugerir cambios que abaraten un sistema electoral que es caro, sin duda, porque
desconfianza de los partidos políticos es la que lo hizo caro. Pero que es falso que sea el más caro del mundo, eso se dice con mucha facilidad y no es cierto. Hay muchos sistemas electorales. No son ustedes mexicanos de privilegio, no son los consejeros del INE fifís. Bueno, nosotros somos funcionarios públicos que no hemos dejado. A mí si me preguntaras qué hace el INE cuando no hay elecciones, te diría no lo sé. Porque desde hace 5 años que nació el INE, salimos de una elección para entrar a otra elección. Y sobre todo esta es una estructura que está sometida a una intensidad de trabajo muy importante. Si el tema son los sueldos, pues déjame decirte que ya 2 veces los consejeros del INE intentamos bajarnos los sueldos. Si el tema son los privilegios, desde hace 2 años los consejeros del INE no tenemos servicio de telefonía celular. Desde hace 2 años... ¿Estás exagerando? No. Pues mi celular es mi celular desde hace 2 años, lo pago yo. No tenemos servicio de telefonía celular los altos funcionarios del instituto por decisión propia. Es decir, nosotros no estamos en contra de los privilegios. Pero si alguien considera que en el INE hay privilegios, que nos lo señale. Porque si se considera, como ha dicho alguno, que tener un vehículo para el uso oficial, para poder hacer nuestro trabajo, es un privilegio, pues estamos a tono con todos los altos funcionarios de la actual administración, porque todos los altos funcionarios tienen vehículo y es natural y es conveniente que tengan vehículos. Depende de qué vehículos. Si hay vehículos de lujo, pues eso no se vale y aquí no hay ningún vehículo de lujo. Lo que te quiero decir es que yo creo que donde tenemos que avanzar, Ricardo, es saber cómo en efecto racionalizamos y abaratamos costos del sistema electoral sin poner en riesgo estos 3 pilares. Y maneras hay muchas. Hace unas semanas, hace unos días, en los foros estos de la Cámara de Diputados, yo ponía 2 propuestas. Puede haber muchas más. Una, transitemos al voto electrónico, a la urna electrónica. Hay muchos países igual de desconfiados que nosotros, como Brasil, la India, etcétera, que tienen voto electrónico desde hace muchísimo tiempo. Y eso nos abarataría cálculos gruesos, primeros cálculos, cerca de 4.500 millones de pesos en cada elección. Y reduzcamos el financiamiento de los partidos políticos, particularmente en el ámbito local, que es donde ha habido excesos, en donde hay menos controles y peores manejos financieros por parte de los propios partidos. Si nosotros redujéramos a la mitad ese financiamiento en lo local, tendríamos ahorros de 2.500 millones de pesos. Es decir, este no es un instituto que esté en contra de abaratar costos, de reducir costos. Lo que sí está en contra es de que la reducción de costos sea una merma o un retroceso de todo lo que hemos con tanto trabajo construido en las últimas 3 décadas. Ahora, es inevitable ya una reforma electoral en cualquier sentido, o de qué manera todavía el INE y organismos civiles pueden participar en este debate, no sé si para contener las propuestas de una reforma electoral o para mejorarlas o para evitar estos riesgos ante situaciones inminentes como las próximas elecciones del 21. Mira, yo te diría que frente a una reforma que sea regresiva y altere estos 3 pilares, mejor que no haya reforma. Dicho lo cual, estas semanas de discusión pública sobre la posible reforma evidenciaron una cosa que creo que es importante poner sobre la mesa. No es, así se ha dicho, la reforma de Morena, ni siquiera es la reforma del presidente López Obrador. Es una reforma de algunos legisladores de Morena, que han puesto sobre la mesa una serie de cambios, algunos de los cuales son preocupantes, como decía. Dicho lo cual, yo creo que una reforma electoral, dado que implica cambiar las reglas del juego, Ricardo, requiere un amplísimo consenso, no solamente entre los jugadores, es decir, los partidos políticos, sino también de la sociedad. Los espectadores, pues. Porque espectadores y protagonistas, porque los principales protagonistas de las elecciones somos las y los ciudadanos. Y yo creo que la opinión pública, las organizaciones que durante mucho tiempo combatieron por el voto libre y efectivo, pues tienen que ser escuchadas. No puede una reforma electoral que se procese solamente con el consenso de una mayoría, puede ser una reforma muy riesgosa. ¿Por qué? Porque si no hay un consenso en torno a las reglas del juego, está cantado, Ricardo, que en la próxima elección quien pierda va a decir que perdió porque las reglas no le favorecían. Y eso ya lo vivimos en el pasado relativamente reciente. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque estas reformas, las electorales, no son como las demás. Estas son reformas de las que depende
la paz pública y la convivencia pacífica en democracia. A propósito, ¿qué le dirías finalmente a los protagonistas? Lo dijiste bien, de los procesos electorales. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cuál es la postura del INE y qué tanta seguridad podemos tener los mexicanos de que desde el actual Instituto Nacional Electoral seguirá defendiendo o se seguirá defendiendo la democracia y sus principios fundamentales para la marcha del país en el mediano y largo plazo? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Mira, yo te diría, les diría a todas y todos ustedes lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral es un ente ciudadano. Nosotros trabajamos y vivimos, nuestra razón de ser es precisamente la ciudadanía, la garantía de sus derechos, como por ejemplo la posibilidad a través de la credencial para votar con fotografía, de tener identidad en cada momento, todos los días, todas las y los mexicanos. Además, esta es una institución que ha logrado permitir una contienda equilibrada. En los últimos años no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos. Se han creado condiciones para que ustedes, nosotros, con nuestro voto, podamos definir libremente quién nos va a gobernar, pero sobre todo, con el mismo sufragio, decidir premiar o castigar los buenos o los malos gobiernos. Esto hace 30 años era imposible. Y esto es una construcción colectiva de la que el INE es un resultado. Es el INE el fruto del trabajo de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que hoy tenemos que valorar. ¿Podemos mejorar? Sí. Y el acompañamiento crítico de la sociedad para nosotros es fundamental para avanzar en ese sentido. Pero no perdamos de vista lo que hemos construido y que es exitoso y que además es motivo de orgullo y de referencia a nivel internacional. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, gracias. Al contrario, por esta Ricardo. conversación. Sabes que este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto. Te lo agradezco y de veras con mucho afecto.